Para el día de hoy van a necesitar su libro de biología, su cuadernillo y su cuaderno Meraki. El ciclo del carbono. El carbono se mantiene en constante circulación en la naturaleza. Se encuentra presente en la atmósfera por la respiración de los seres vivos, los incendios, la actividad volcánica y otras combustiones, que resultan en un gas llamado dióxido de carbono. Las plantas, las bacterias y las algas emplean este gas en la fotosíntesis, convirtiéndolo en materia que el resto de los organismos consumimos y aprovechamos. Es así como algunos de los integrantes del ecosistema lo producen y otros lo consumen, lo que mantiene el equilibrio en el ecosistema. Y vamos a observar esta imagen que estamos viendo en la figura 9.11, la cual nos dice que es el ciclo del carbono, donde nos explica con que las flechas que suben representan las emisiones hacia la atmósfera que generan los distintos organismos que integran el ecosistema. Y las flechas que bajan representan el consumo o captura del carbono mediante la fotosíntesis o su transformación en fósiles o combustibles fósiles. Y estamos viendo que en este caso, tenemos principalmente lo que es el sol, nuestra luz solar, y esta obviamente pasa hacia las plantas generando una fotosíntesis, las cuales obviamente van a emitir lo que es el aire, pero en este caso estas plantas absorben el dióxido de carbono para de esta manera pues obviamente hacer su propia fotosíntesis generando nuevamente oxígeno. En este caso los animales o los seres vivos son los que respiran esta parte, la respiración, inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono. Por lo tanto, seguimos teniendo de igual manera un ciclo junto con la fotosíntesis. También las plantas en teoría tienen una respiración y esta respiración también produce lo que es dióxido de carbono. En este caso estamos hablando de un ciclo de lo que son los seres vivos. Si nos vamos a la parte industrial, donde sabemos que muchas fábricas también emiten dióxido de carbono al momento de hacer sus producciones, en este caso pues obviamente también estamos emitiendo. De ahí es que nos indican que todos los fósiles, raíces y organismos en descomposición también generan dióxido de carbono y en algunas ocasiones o en algunos casos estos se vuelven fósiles, que hoy en día es que nosotros sabemos que los fósiles o todos los organismos de la era de los dinosaurios, estos se convirtieron en combustibles, lo que hoy en día conocemos como petróleo. Y este petróleo pues obviamente es utilizado tanto en el ser humano como en las emisiones de las fábricas y nuevamente volvemos a generar un ciclo que en este caso es el de dióxido de carbono. Cuando un ser vivo muere, su materia se degrada, el carbono se reintegra al suelo y después de miles de años se convierte en combustible fósil, gas, petróleo y carbón. Esto sucede porque todos los seres vivos estamos formados por carbono, en una gran proporción, en el caso de los humanos. Por ejemplo, 18% de lo que somos es carbono. Y vamos a ir analizando lo que es la gráfica de pastel que tenemos del lado derecho. Esta gráfica nos va a ir indicando los porcentajes de que estamos formados. Entonces, ya sabemos que el 18% de lo que somos es carbono y el carbono se ve representado de color naranja. También nos dice
que además de estos procesos naturales, los seres humanos hemos estado modificando de manera paulatina la cantidad de carbono disponible en la atmósfera, ya sea por las emisiones de la actividad industrial, el transporte y la vida doméstica, o la deforestación de los bosques y selvas. Esto ha ido desarrollando un problema serio para la Tierra. Se le conoce como cambio climático. Y a este cambio climático se le atribuye lo que también hoy en día se le llama lo que es la destrucción de la capa de ozono, o también lo que es el calentamiento global, donde en este caso estamos transformando lo que es la atmósfera, y la atmósfera está teniendo un impacto. Este impacto provoca que los polos comiencen a deshielarse, y esto empezar a tener corrientes muy grandes en la zona marítima. También obviamente hay ciertos lugares donde ya obviamente es muy imposible poder salir a la calle debido a que la luz solar ya empieza a tener una afección en la piel. Y vamos a seguir analizando esta gráfica de pastel, donde ya nos dimos cuenta que el 18% es carbono. De ahí es que nos dice entonces que el carbono es uno de los elementos más abundantes en nuestro cuerpo y en el de gran parte de los seres vivos. Entonces, si vamos a seguir analizando de qué se compone nuestro cuerpo, sabemos que se compone de carbono, se compone de oxígeno. El oxígeno en este caso viene siendo el 65%. Recuerden, cada que nosotros respiramos, este oxígeno se va directamente al torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo traslada todo el oxígeno a todos nuestros órganos, principalmente nuestro cerebro, y fue uno de los temas que nosotros observamos en el ciclo pasado. También somos 10% hidrógeno, 3% nitrógeno, somos el 1% de calcio y el 1% de fósforo. También existen otros componentes de elementos en nuestro cuerpo, y eso viene siendo el 2%. Y a lo mejor se estarán preguntando, ¿cómo que hidrógeno? ¿Cómo que nitrógeno? Bien, sí, somos componentes de elementos que se mezclan, se hizo una composición de todos estos elementos, y es que por esto es que están formadas nuestra piel, nuestro cabello, nuestras uñas, nuestros dientes, nuestros órganos, etc. El fenómeno del cambio climático ha surgido porque el carbono en forma de gas, dióxido de carbono, junto con otros gases llamados gases de efecto invernadero, han aumentado en la atmósfera, provocando que la Tierra retenga más calor y se alteren todos los patrones atmosféricos del planeta. Los estudiosos de este proceso han alertado a la sociedad y a los gobiernos sobre lo imperativo que es tomar medidas para remediar la creciente emisión de estos gases, ya que los cambios en la temperatura de la Tierra ocasionan serios problemas como huracanes, sequías y lluvias extremadas en muchos sitios del planeta, poniendo en riesgo la vida de las personas y la economía de los países. El agua, otro ciclo fundamental para la vida. Es posible que este sea el ciclo que mejor conozcas. El agua en estado líquido se evapora por efecto del calor y se incorpora a la atmósfera en forma de gas, convirtiéndose en nubes. Cuando estas nubes alcanzan una altura y temperatura determinadas, se condensan, es decir, forman gotas que caen sobre la superficie de la Tierra en forma de lluvia, nieve o granizo. Al caer, esta agua se filtra en el suelo y se integra a los mantos acuíferos subterráneos, o bien se une a los caudales de ríos o lagos superficiales que la conducen al mar o de nuevo a la atmósfera. Y así seguimos teniendo lo que es nuestro ciclo del agua, donde también nos dice que los seres vivos la aprovechan,
ya sea absorbiéndola como las plantas o bebiéndola como hacemos nosotros y muchos otros organismos. El agua que consumimos los seres vivos se reintegra a la atmósfera mediante la transpiración, la respiración o la eliminación por la orina. Durante mucho tiempo se llegó a considerar que el agua, por llevar a cabo este ciclo, era un recurso renovable, es decir, que permanentemente se renovaba. Sin embargo, hoy sabemos que este es un ciclo que ha sido modificado de manera sustancial, porque los caudales de una parte muy considerable de los ríos ya no llegan al mar, sino que son retenidos en presas para generar energía o abastecer a las ciudades y zonas agropecuarias. De la misma manera, en muchos lugares tampoco es posible que el agua se filtre hacia los mantos acuíferos, debido a que en las ciudades y los pueblos el cemento de las construcciones y el asfalto de los caminos impiden su filtración. Asimismo, la tala de bosques provoca que disminuya su filtración hacia los mantos acuíferos, ya que las gotas de lluvia necesitan que las hojas de los árboles detengan un poco su caída y con ello disminuyan su aceleración, de manera que cuando lleguen al suelo lo hagan lentamente y así puedan penetrar en él y no solo escurrirse. Otra razón más que nos indica que ya no es un recurso renovable, no al menos en los tiempos que los humanos requerimos, es que una gran cantidad de ella está siendo alterada por el vertimiento de aguas negras o drenaje que arrojamos en ríos, lagos y mares, con lo cual modificamos la calidad de un recurso fundamental para la vida. Es muy importante lo que acabamos de leer, debido a que en este caso el agua es un bien necesario y es algo sumamente importante en la vida de todos los seres vivos. En este caso, si no tenemos cuidado de ella, si no estamos al pendiente de ella, si no vemos por ella, básicamente va a llegar un momento en el que los seres humanos pelearán por una gota de agua. Y hay que comenzar a evitar esta situación y hay que prevenirla desde ahorita, haciendo caso a las recomendaciones de reutilizar, usar correctamente y también verter correctamente este vital líquido. Y estamos observando la figura 9.13 donde nos dice que es el ciclo del agua. Las flechas indican el flujo. En este caso nos están indicando que las flechas azules muestran cómo se mueve el agua en su estado líquido o sólido. De ahí es que las flechas rojas nos dicen que presentan cómo fluye en su forma gaseosa. Entonces, las tenemos en la parte superficial, lo que son los mantos acuíferos, en la zona subterránea. También hay ciertas zonas subterráneas donde se almacena su propio ciclo del agua, tiene su propio almacenamiento, podríamos así explicarlo. Y de ahí es que, bueno, todo esto llega directamente a las zonas marítimas, donde en este caso la condensación del agua al momento de evaporarse por medio de la luz solar hace que fluya a la superficie, donde aquí en esta zona el agua al momento de ser evaporada llega a la zona de lo que es la capa de ozono y en esta parte comienza a generarse lo que son las nubes. Estas nubes, al llegar a un punto de temperatura, una precipitación correcta, es que logra soltar nuevamente todo este caudal que ya fue almacenado y lo desmonta o lo suelta de esta manera conforme ya sea hielo, nieve o nuevamente gotas de agua. Entonces estamos hablando que volvemos otra vez a tener un ciclo.
pero es muy importante recordar lo que vimos en la lectura anterior, donde mucho de este ciclo se está perdiendo debido a las grandes ciudades y al mal manejo de este líquido. Bien, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener margen, fecha, nombre y saludo Meraki. El título es Ciclos del agua y carbono. El objetivo, identificar las características y circunstancias de los ciclos mencionados. La actividad es la número 34. Acabamos de dar lectura de la página 139 a la 143. En su cuaderno, dibujen por favor los ciclos que hemos aprendido en estos días, el del ciclo del agua y el ciclo del carbono. También, por favor, contesten la página 84 de su cuadernillo número 2. No se les olvide subir sus evidencias. Recuerden que deben de ser fotografías de muy buena calidad de su cuaderno Meraki de la actividad 34 y de su cuadernillo número 2 de la página 84. Abran un documento de Word, inserten las fotografías de buen tamaño, guarden el documento en formato PDF con su nombre completo y súbanlo a la plataforma Luso o Educap en el espacio de la actividad 34, Biología.